Desde arañas gigantes hasta serpientes venenosas, todos nos asustamos con las criaturas australianas. Sí, yo también. Pero unos fósiles recién descubiertos muestran que los animales eran mucho más peligrosos hace 120 millones de años, cuando esta tierra estaba completamente dominada por enormes megaraptores con garras afiladas como navajas. Me alegra no haber estado entonces. Estos dinosaurios medían unos 8 metros de longitud y caminaban sobre 2 patas, igual que el famoso T-Rex. Eran cazadores rápidos y feroces con un superpoder: su abrazo. Sus enormes y musculosos antebrazos tenían grandes garras curvas, perfectas para agarrar y sostener a su presa. Envolvían a sus pobres víctimas, como en un abrazo, y las atrapaban sin posibilidad de escape. Y aunque sus dientes eran bastante pequeños, eran lo bastante afilados como para desgarrar la carne. La primera vez que escuchamos sobre los megaraptores fue a finales de los años 90, cuando un paleontólogo descubrió sus fósiles en la región de la Patagonia, Argentina. Desde entonces, nadie ha encontrado un esqueleto completo, solo fragmentos. Pero probablemente el más importante hasta ahora fue descubierto en Australia al comienzo de este año. Los investigadores estaban explorando la impresionante costa de Victoria cuando se toparon con fósiles de megaraptores. Primero, encontraron huesos de sus patas traseras y algunas vértebras arrastradas por la marea en la playa. Aunque estaban trabajando solo con un par de fragmentos, un análisis más profundo confirmó que pertenecían a un megaraptor. Y no cualquier megaraptor, sino el más antiguo que se ha hallado. Este descubrimiento se vuelve aún más emocionante porque refuerza la teoría de que estos dinosaurios podrían haberse originado en Australia. Pero ya sabíamos que deambulaban por esa zona desde el 2023, cuando los investigadores encontraron la parte superior de un cráneo de megaraptor en ese país. Entonces, retrocedamos un poco. Encontramos sus restos primero en Argentina, ¿verdad? Correcto. Pero luego, años después, se hallaron fósiles de la misma familia de dinosaurios en el otro lado del mundo, en Australia. Si los de Oceanía eran más antiguos, ¿cómo es que estas criaturas terminaron en Sudamérica? Por supuesto, no volaron hasta allí. Tampoco cruzaron los continentes nadando, aunque existe la teoría de que podían nadar. Recuerda, estamos hablando de la era de los dinosaurios, que ocurrió hace millones de años. Y en ese entonces, Australia y Argentina estaban bastante cerca. Básicamente eran una sola. Ambas tierras formaban parte del supercontinente conocido como Gondwana y estaban conectadas a través de la Antártida. Espera, ¿pero este camino no estaba congelado? Sí. Estos dinos tuvieron que pasar por la Antártida para llegar a su destino, pero no se congelaron. Todo esto ocurrió durante el periodo del Cretácico Medio, cuando el clima era sumamente cálido. En aquel entonces, los polos estaban cubiertos de plantas, no de hielo. Así que, digamos que aprovecharon al máximo el buen clima para realizar la travesía. Luego, hace unos 180 millones de años, Gondwana comenzó a desintegrarse. En algún momento, Australia se separó del supercontinente y se aisló de otras masas de tierra, incluyendo América del Sur. Por esa razón, los mismos dinosaurios aparecieron en partes completamente diferentes del mundo. Misterio resuelto. Ahora volvamos a ese reciente descubrimiento. Los investigadores no solo encontraron algunas huellas de megaraptores en la playa. En total, desenterraron 250 huesos de dinosaurios en el sitio, pero solo 5 de ellos eran importantes. Pertenecían a 3 especies diferentes de dinosaurios que vivieron en Victoria al mismo tiempo. Bueno, ya hemos hablado de esos primeros 2 huesos, que eran del megaraptor. A continuación, tenemos una espinilla de un Unenlaginia. Es un dino también conocido como el raptor del sur. Es un tipo de dromeosaurio con un hocico largo. Y las 2 últimas tibias, de tamaños diferentes, provinieron de un Carcharodontosaurus, cuyo nombre significa lagarto de dientes de tiburón. Este hallazgo es particularmente importante por 2 razones. Número 1. Es la primera evidencia de que esta especie vivió en Australia. Número 2. Era pequeño
Y eso es bastante sorprendente, ya que siempre hemos pensado que esta especie era enorme. Los fósiles encontrados en Argentina, por ejemplo, muestran que este dinosaurio alcanzaba una longitud de más de 10 metros. Pero el que se halló en Australia era mucho más pequeño, de 2 a 3 metros de largo. Básicamente, lo que estamos diciendo es que la forma en que se clasificaban los depredadores en estas dos partes del mundo era completamente diferente. En Sudamérica, los carcharodontosaurios crecieron hasta convertirse en gigantes de tamaño similar al T-Rex, superando a los megaraptores y dominando el paisaje. Pero en Australia ocurría lo contrario. Allí, enormes y poderosos megaraptóridos recorrían la Tierra junto con carcharodontosaurios más pequeños. Así que la dinámica de los depredadores era diferente. Y todo esto muestra lo único que era el ecosistema en Victoria en aquel entonces. Aunque se han encontrado huesos de dinosaurios aislados en el oeste y sur de Australia, la mayoría de los fósiles provienen de la parte este del país, como el actual Queensland. Y allí, los investigadores desenterraron algo muy raro. Un cráneo de dinosaurio bien conservado. El estudio mostró que este hueso pertenecía al cuarto espécimen descubierto de un tiranosaurio. Este grupo incluye a esos enormes dinosaurios de cuello largo. Se parecían al Brachiosaurus, pero algunos de ellos eran aún más grandes, de unos 40 metros de longitud. El cráneo, descubierto en 2018, pertenece a este espécimen, Diamantinosaurus matilde. Y la investigación señala que deambuló por la Tierra hace unos 98 millones de años. Gracias a este hallazgo, los científicos pudieron recrear, por primera vez, cómo podría haber sido su rostro. Probablemente, después de ver la ilustración, pensaron, «Oye, se parece mucho a su primo». Estaban hablando de otra especie de titanosaurio, el Sarmientosaurus musakioi. ¿Y adivina dónde vivían? Sí, en Argentina. Así que esta investigación también respalda la teoría de que los dinosaurios cruzaron entre Sudamérica y Australia durante el período Cretácico Medio. Sin embargo, este no fue el único secreto sepultado en Queensland. En 2024, unos investigadores que trabajaban allí descubrieron los restos fosilizados de una nueva especie de pterosaurio de aproximadamente 100 millones de años. Estas criaturas fueron los primeros vertebrados que realmente podían volar y coexistieron con los dinosaurios. Eran depredadores poderosos, con una envergadura de hasta 11 metros. Pero estos restos pertenecen a una nueva especie dentro del grupo de los pterosaurios, a la cual han nombrado Halischia peterseni. En comparación con sus primos, eran de menor tamaño, con una envergadura de aproximadamente 4 metros y medio. Aún así, le ganan al albatros de manto blanco, el ave voladora más grande que tenemos hoy en día. Estos pterosaurios eran bestias aterradoras, que volaban sobre el océano para cazar presas. Una vez que avistaban a su víctima, abrían de golpe su mandíbula de 60 centímetros, llena de afilados dientes en forma de espiga. Y, bueno, supongo que no había forma de escapar de eso. El último descubrimiento increíble del que hablaremos hoy también proviene de Queensland. Durante más de 20 años, los estudiantes pasaron junto a una roca de apariencia simple en la escuela secundaria Biloela State High School, completamente inconscientes de que contenía 66 huellas de dinosaurios. Y datan de hace alrededor de 200 millones de años. Estas huellas fueron hechas por un grupo de Anomepus scambus. Eran pequeños dinosaurios con 3 dedos en cada pata. Y parece que estaban por todo Queensland durante ese periodo del Jurásico temprano. La roca que encontraron en la escuela funcionó como una instantánea y nos dio una mejor idea de cómo eran estos dinosaurios y cómo se comportaban. Tras observar más detenidamente, los investigadores descubrieron que las huellas provenían de 47 dinosaurios individuales. Es probable que este grupo estuviera caminando, o tal vez cruzando, un curso de agua cuando sus huellas quedaron marcadas en la arcilla blanca. Y el estudio también descubrió que probablemente se movían a menos de 7 kilómetros por hora en ese momento. Solo se descubrieron esas marcas en Australia.
Pero los fósiles de la misma especie encontrados en otros países muestran que tenían estas largas patas, un cuerpo grande y robusto, brazos cortos y esa pequeña cabeza con un pico. Pero, sinceramente, no suenan tan aterradores cuando te das cuenta de que solo comían plantas. ¡Uf! Los dinosaurios, los insectos antiguos enormes, las arañas espeluznantes y los bichos aterradores son todos animales adorables comparados con los monstruos que vivieron en la Tierra hace cerca de 500 millones de años. Por ejemplo, aquí hay una criatura que nadaba en el agua como una raya y tenía 3 ojos. Su boca era como un sacapuntas. De su cabeza salían 2 largas garras con puntas bifurcadas como pinzas. Y sus branquias estaban en alguna parte por atrás. Esto no es algo sacado de una película de ciencia ficción. Es el Mothura. Sus restos están preservados en excelente condición. Vamos a observarlo más de cerca y estudiar otros monstruos similares. La explosión del Cámbrico recuerda a este nombre. Este periodo también se conoce como el Big Bang biológico, el momento en que un gran número de diferentes seres vivos comenzaron a aparecer en el océano, grandes, pequeños y diminutos. Los ancestros de casi todos los grupos de animales modernos probablemente nacieron durante la explosión del Cámbrico, que duró entre 540 y 485 millones de años atrás. Era una época en que los primeros depredadores verdaderamente eficaces y aterradores aparecieron en la Tierra. Uno de ellos era el Mothura. Tiene el tamaño de un dedo índice, pero no te gustaría encontrarte con él mientras nadas en el mar. Da miedo imaginar lo que podría hacer con su boca en forma de sacapuntas, y probablemente no podrías esconderte de él porque tenía 2 ojos a los lados y uno grande en la frente. El Mothura pertenecía a un grupo de artrópodos. Los científicos lo llamaban polilla marina. Esta criatura utilizaba un aparato en forma de aletas para flotar en el agua como una mantarraya. Este monstruo era bastante espeluznante, pero su aspecto puede parecer familiar porque es un pariente lejano de arañas, cangrejos, ciempiés y polillas modernas. Los científicos encontraron varios fósiles de Mothura de más de 500 millones de años, pero a diferencia de muchos otros descubrimientos similares, estos han sido preservados en excelentes condiciones. Los fósiles hallados mostraban garras afiladas, una mandíbula dentada y grandes branquias en la sección de la cola. Algunas partes del fósil eran tan claras que revelaron detalles de la anatomía interna de la criatura, incluyendo partes de sus sistemas nervioso y circulatorio y el tracto digestivo. Tenía extremidades articuladas como las de los insectos y crustáceos modernos. Cuando este monstruo nadaba en el mar, probablemente atrapaba a su presa con largas garras puntiagudas que sobresalían de su cabeza. Muchos parientes del Mothura tienen garras cubiertas con múltiples picos que les ayudaban a capturar alimentos, pero esta antigua criatura tenía garras lisas con puntas bifurcadas, es decir, atrapaba a su presa con esas tenazas utilizándolas como palillos y luego la llevaba a su boca. Por supuesto, esto es una suposición y nadie vio cómo lo hacía realmente. A diferencia de muchos otros animales similares, el cuerpo segmentado posterior del Mothura estaba adornado con branquias. Los científicos no saben por qué esto era necesario, pero suponen que un sistema respiratorio tan extraño ayudaba a adaptarse a un entorno con bajo contenido de oxígeno. Tal vez el Mothura llevaba un estilo de vida reproductivo muy activo que requería un alto consumo de oxígeno, aterrador, peligroso y de reproducción rápida. Un excelente conjunto de cualidades para uno de los depredadores más peligrosos del pasado remoto. ¿Pero qué comía el Mothura? Tal vez atrapaba diferentes tipos de gusanos y pequeños artrópodos. Es interesante pensar que este monstruo vivió hace tanto tiempo y era tan pequeño. Pero, ¿y si esta criatura tuviera el tamaño de un tiburón y estuviera nadando en el océano hoy en día? Tal vez se convertiría en el habitante dominante y la gente nadaría mucho menos a lo largo de la costa. El Mothura vivía en el agua, pero fue descubierto en la formación rocosa del Burgess Shales en las montañas rocosas canadienses. Muchas montañas de la Tierra fueron una vez un lecho marino habitado por criaturas extrañas. Una de ellas era la opavinia. Tenía 5 ojos, una boca orientada hacia atrás, un largo tronco y garras en lugar de nariz. ¿Qué? Es demasiado extraño incluso para la ciencia ficción o para el espacio exterior. En su excentricidad, la opavinia fue quizás la criatura más solitaria de la Tierra. Los científicos no pudieron encontrar otra especie similar a este individuo hasta hace poco. Te presento a Lautaurora. Parece pertenecer a la misma especie que la opavinia.
Su cuerpo, de 2,5 centímetros de largo, estaba dividido en 14 o 15 surcos. Cada uno de ellos terminaba en una aleta puntiaguda. La opavinia tenía el mismo cuerpo, pero es poco probable que ambos monstruos fueran amigos. La diferencia entre sus líneas de tiempo fue de varios millones de años. Es difícil imaginar por qué necesitaban estructuras corporales tan extrañas. ¿Por qué los cineastas modernos no han utilizado todavía el diseño de esos animales para crear geniales monstruos espaciales? Está bien, eran criaturas espeluznantes, pero ¿qué hay de las que son tan extrañas como la siguiente? Los científicos han descubierto a Zue, un animal sin patas y sin cabeza al revés. Esta criatura de 44 millones de años fue encontrada en Sudáfrica, al norte de la ciudad del Cabo. La llamaron Zue por la madre del descubridor. De hecho, es una nueva especie de artrópodo que posiblemente habitó en aguas con poco oxígeno. Esta criatura estaba volteada al revés y la cáscara externa con las patas y la cabeza se perdió. Gracias a la mineralización, los músculos, tendones e incluso los intestinos del Zue fueron preservados. Es un gran éxito encontrar restos tan detallados de una criatura antigua. Sin embargo, los científicos aún no pueden determinar la historia evolutiva de esta especie. Están seguros de que era un artrópodo marino primitivo. Está bien, podemos ver que hace 500 millones de años la Tierra estaba llena de espeluznantes monstruos, los cuales, afortunadamente, ahora están extintos. Pero, ¿qué pasa con los árboles? ¿Eran iguales a los que vemos ahora? ¿O había algo más? ¿Algo aterrador? Oh, sí. Los científicos han descubierto un nuevo tipo de organismo vivo similar a un árbol o a un hongo. Era gigantesco y tenía un diseño muy minimalista. Te presento al Prototaxites. Básicamente, es un solo palo grande con un extremo redondeado que sobresale del suelo. Era liso, no tenía la corteza habitual de los árboles y se parecía más a un hongo sin sombrero. Pero los científicos han descubierto recientemente que no era un hongo en absoluto. Es probable que el Prototaxites pertenezca a una rama desconocida de la vida. Se considera el primer organismo gigante en la historia del planeta que vivió en tierra firme. Existió entre 420 y 375 millones de años atrás durante el periodo devónico. Fue la época en que las plantas comenzaron a expandirse por las tierras secas, formando grandes bosques. Con el tiempo empezaron a desarrollar hojas y a formar raíces en el suelo. Luego aparecieron las primeras plantas con semillas. Comenzó la verdadera colonización de la Tierra. Los primeros artrópodos, como ciempiés, arácnidos y otras criaturas desagradables, empezaron a caminar entre esos bosques. Mientras tanto, el agua se llenó de una gran biodiversidad. Había un supercontinente gigante en el planeta y partes más pequeñas comenzaron a desprenderse de él. Durante este periodo, los prototaxites se alzaban sobre la Tierra. Algunos alcanzaban los 8 metros de altura y 1 metro de ancho. Era como una casa de 3 pisos y tan grueso como una palmera. ¿Pero qué era eso? ¿Una planta? ¿Un hongo? ¿Algas tal vez? Los científicos las descubrieron a mediados del siglo XIX, pero recién en 2007 realizaron un análisis químico. La investigación mostró que lo más probable es que fueran un hongo gigante. Sin embargo, en 2025 los científicos refutaron esta conclusión. Resulta que podría haber sido una forma de vida desconocida que existió separadamente del reino de los hongos, animales, plantas y protistas. Los científicos notaron que la parte interna de los prototaxites consistía en una serie de tubos. Dentro de los hongos hay tubos similares, pero los tubos de ese antiguo ser vivo se ramificaban y se unían de manera diferente. Incluso tenían una composición química distinta. El principal componente de los hongos es la quitina, pero los prototaxites contenían químicos similares a la lignina, una sustancia que se encuentra en la corteza de los árboles y otras plantas, y su anatomía difiere de la estructura de cualquier otro organismo que conocemos. ¿Qué estaban haciendo en la Tierra? ¿Relajándose y disfrutando del esplendor de la vida? ¿Producían algún tipo de fruto como un plátano con ojos y garras? Los científicos no lo saben. ¿Y si fue algo que se trajo a la Tierra desde el espacio exterior? ¿Y si eran flores plantadas por otra civilización? ¿Qué piensas tú? Australia solía tener sus propios gigantes. Eran animales enormes que habrían empequeñecido a cualquier cosa viva en este continente hoy en día. Los científicos encontraron los restos de muchas de estas criaturas antiguas en las cuevas de Nara Corte, en Australia del Sur, a 4 horas de Adelaida. Es una región encantadora, pero puede ser traicionera. Cuidado con los agujeros porque el suelo está lleno de hoyos, conocidos como trampas de fosa.
Muchos de ellos no son más anchos que una mesa de café, son profundos y se hunden en las cavernas más oscuras. Una de esas cavernas se llama Cueva Victoria y es un tesoro que ha estado ocultando los huesos de unos 45.000 animales durante siglos. Algunos de los más antiguos pertenecen a criaturas mucho más aterradoras que cualquier animal que puedas encontrar hoy en día. Esas eran las antiguas megafaunas australianas, enormes bestias que deambulaban por el continente durante la época del Pleistoceno. Entre ellas había serpientes gigantes, enormes aves no voladoras, criaturas similares a wombats del tamaño de un rinoceronte y muchas otras. Uno de los mayores ejemplos de la megafauna australiana que los científicos han descubierto hasta ahora es el Diprotodon. Esta gigantesca criatura herbívora medía 3 metros de largo y 2 de alto y pesaba más de 2.500 kilogramos, aproximadamente lo mismo que un pequeño elefante asiático. Aunque esa aterradora bestia no comía carne, podría haber aplastado a otros animales con su enorme peso. Los científicos han encontrado los restos de cientos de estas criaturas por toda Australia, así que es seguro decir que ningún otro animal de esa época o en esa ubicación era más grande que este gigante. A pesar de su apariencia espeluznante, el Diprotodon era un pariente del actual wombat y se sabe que estos a veces atacan a los humanos. El Diprotodon tenía dedos que apuntaban hacia adentro y estaban bien adaptados para cavar madrigueras, pero por otro lado era gigante y era poco probable que lo hiciera. Probablemente era un rasgo que había heredado de sus antepasados más pequeños que cavaban madrigueras. O podría haber usado sus garras para buscar raíces. Esta teoría se apoya en el hecho de que la bolsa del animal estaba orientada hacia atrás, lo que evitaba que la tierra se acumulara dentro mientras la criatura cavaba. Dado que ese animal era tan grande, no tenía que preocuparse mucho por los depredadores. Hasta hace 60.000 años, cuando los primeros humanos aparecieron en el continente, los diprotodones adultos solo tenían que cuidar de criaturas como el quincana. Midiendo nada menos que 6 metros de largo, el quincana era un cocodrilo terrestre. Vivió en Australia desde hace aproximadamente 20 millones hasta 40.000 años. Desapareció junto con la mayoría de las otras megacriaturas de la última edad de hielo. Se cree que esto fue resultado de la llegada de los primeros humanos al continente. Aunque el quincana era extremadamente rápido y peligroso, es posible que esta criatura haya sido superada por los cazadores humanos que tomaron toda la presa disponible. A diferencia de los cocodrilos modernos que son principalmente acuáticos, esa poderosa bestia era un habitante terrestre. Los científicos lo descubrieron al estudiar las patas del quincana. Estas eran capaces de sostener y levantar el cuerpo del suelo. Esto significa que no había escape para las personas antiguas una vez que el quincana les avistaba. Los cocodrilos modernos solo pueden desplazarse empujándose con el vientre. Esta adaptación le permitió al quincana perseguir a su presa durante largos periodos, agotándola en el proceso. Otra característica espeluznante de este monstruo antiguo eran sus dientes. Los cocodrilos acuáticos tienen dientes cónicos, ideales para agarrar y sostener a su presa bajo el agua, pero el quincana tenía dientes como cuchillos, ideales para cortar animales de cuerpo blando como mamíferos. Otro monstruo australiano, el tiliacoleo, no era tan grande, pero eso no lo hacía menos aterrador. Seguía estando entre los principales depredadores y los animales carnívoros más grandes de Australia. Esta criatura era una verdadera rareza de la naturaleza, incluso para los estándares prehistóricos. Primero, sus dientes no se parecían a los de un depredador normal, sino a los de un roedor. Sus incisivos frontales estaban agrandados, por lo que ocupaban el lugar de los caninos. Los premolares también tenían forma de cuchillas, eran usados para cortar carne y hueso. Al principio los científicos pensaron que el tiliacoleo los usaba para comer nueces y frutas, pero más tarde un estudio mostró que el uso de esos dientes era más adecuado para cuellos y columnas vertebrales.
Las mandíbulas de esta antigua criatura eran inmensamente poderosas. Un tiracoleo de 100 kilogramos tenía una fuerza de mordida similar a la de un león actual de 250 kilogramos. Esto significa que el animal podría derribar fácilmente a presas mucho más grandes que él. Luego estaba su cola. Tenía músculos fuertes que le proporcionaban la capacidad de usar la cola como soporte al enfrentarse a presas grandes. El tiracoleo tenía garras retráctiles y esa característica es muy poco común entre los marsupiales. Le permitía al animal mantener sus ganchos afilados como cuchillas sin que se desgastaran y lo ayudaba a agarrarse mejor a su presa. Los científicos también están bastante seguros de que, al igual que los leopardos de hoy en día, el tiracoleo podía trepar árboles y saltar sobre otros animales desde arriba. Lo hacía tan rápido y sigilosamente que sus víctimas nunca sabían que los había golpeado. Las patas traseras de la criatura respaldan esta teoría. El primer dedo estaba reducido, pero el pie tenía una almohadilla rugosa como la de las actuales zarigüeyas. Esto les permitía tener un mejor agarre mientras trepaban. Inmediatamente después de que los científicos encontraron el primer cráneo de la Meiolania, este animal fue clasificado como un lagarto. Es por eso por lo que su nombre se traduce como errante medio. Pero después de que descubrieron fósiles más completos, resultó que la Meiolania era una tortuga gigante. Y eso no es todo, fue una de las tortugas terrestres más grandes que han existido. La razón principal por la que los investigadores inicialmente creyeron que la criatura era un lagarto fue el hecho de que su cráneo estaba adornado con una serie de picos. Eso es algo de lo que puede presumir el lagarto cornudo de hoy en día. Pero incluso después de descubrir la verdadera naturaleza de Meiolania, los científicos aún no saben cómo catalogarlo adecuadamente. Podría haber sido una criatura que doblaba su cuello bajo su columna vertebral o podría haberlo doblado hacia un lado. Además de esos mecanismos defensivos en su cabeza, el Meiolania también estaba equipado con una cola con púas que probablemente se usaba para evitar que los depredadores atacaran al animal por detrás. La mayoría de las especies de Meiolania desaparecieron hace unos 2 o 3 mil años debido a los humanos que los cazaron hasta su extinción tanto en Australia como en las islas circundantes. Se necesitaron alrededor de 2 siglos para que estas tortugas se extinguieran en esa región del globo. El Megalania era un gigantesco lagarto australiano que existió al final del Pleistoceno. Se parecía al dragón de Komodo y al lagarto monitor australiano, los cuales se consideran sus parientes vivos más cercanos. Los fósiles nos indican que este antiguo animal medía entre 4 y 8 metros de longitud. Los restos fósiles más recientes de este gigantesco lagarto monitor australiano datan de hace aproximadamente 50.000 años. Los primeros pobladores indígenas debieron encontrarse con el Megalania, lo que llevó a la extinción del lagarto. Originalmente los científicos pensaban que era el único miembro del género Megalania, pero hoy en día pertenece al género Varanus, lo que significa que la criatura prehistórica está estrechamente relacionada con otros lagartos monitor australianos. La próxima criatura gigante en nuestra lista fue una vez apodada un avestruz con esteroides. Mira nada más. Fue la última de las aves del trueno en extinguirse en Australia. El Genyornis vivió en el continente al mismo tiempo que los primeros humanos. Pueden haber coexistido durante 15.000 años más o menos antes de que el enorme pájaro finalmente desapareciera. Esta teoría tiene algunas pruebas. Se encontraron fósiles del ave junto con artefactos humanos. Algunas pinturas rupestres también representan aves no voladoras similares al Genyornis en tamaño y forma. Aunque no era el ave más grande de Australia, la criatura similar a un ganso aún tenía la altura de un hombre adulto y pesaba alrededor de 250 kilogramos. Incluso un avestruz moderno puede ser peligroso si se siente amenazado. Imagina encontrarte con un gigantesco pariente prehistórico. Los científicos todavía discuten sobre su dieta. Muchos creen que la criatura era herbívora, pero aún existe la posibilidad de que fuera parcialmente carroñera. Sus pequeñas y rechonchas alas y sus poderosas patas en forma de pezuñas sugieren que el ave podría haber sido vegetariana, pero su enorme pico y su mandíbula inferior excepcionalmente profunda suscitan sospechas. Estas características son muy inusuales en las aves.
En el año 2016, dos investigadores estaban caminando por los bosques de Arunachal Pradesh, India, cuando tropezaron con esta belleza camuflada entre las hojas. Un hombre les señaló la serpiente y rápidamente se dieron cuenta de que no era nada común. Con su raro hocico puntiagudo similar al de una víbora con nariz de joroba y un impresionante vientre naranja, esta serpiente los dejó rascándose la cabeza. De vuelta en el campamento, observaron la imagen más de cerca y supieron que habían hallado algo especial. Las pruebas de ADN en el Instituto Indio de Ciencia lo confirmaron. Habían encontrado una nueva especie, ahora conocida científicamente como Trimeresurus arunachalensis. Pero las características únicas de la serpiente no terminaban allí. Su órgano reproductor pareado era diferente al de cualquier otra víbora, y su patrón de escamas era también único. Mientras que su pariente más cercano tiene alrededor de 20 filas de escamas en el medio de su cuerpo, esta enigmática serpiente solo tenía 17. La siguiente especie es una romperécords y se conoce como el gecko más grande jamás descubierto, que mide alrededor de 60 centímetros de largo y tiene el grosor de la muñeca de un hombre. El único espécimen conocido del gecko gigante de Delcourt se encuentra actualmente en Francia, pero sus orígenes exactos siguen siendo un enigma. Al principio se pensaba que podría ser de Nueva Zelanda porque algunas leyendas del lugar hablaban de un lagarto gigante y misterioso que vivía en los bosques. Aunque era una teoría fascinante, ciertos estudios recientes de ADN sugieren que esta especie nocturna proviene de Nueva Caledonia. Pero hasta ahora nadie puede confirmarlo al 100%. En general, los tiburones dormilones son criaturas grandes y de movimiento lento que suelen habitar en aguas profundas y frías del océano. Normalmente tienen cuerpos robustos y una cabeza ancha y plana, lo que les ayuda a camuflarse en el oscuro mar. Pero en 2017, un espécimen fue capturado en un puerto pesquero y recogido de un mercado de pescado situado en Taiwán y no se parecía a ninguno de sus parientes. Para empezar, este tiburón de 1,30 m tenía ojos más pequeños y una diminuta segunda aleta dorsal. También tenía más filas de dientes en su mandíbula superior y menos en la mandíbula inferior. Pero la mayor sorpresa fue que era una hembra embarazada que llevaba 33 embriones. Esto significa que tal vez haya más de estos tiburones escondidos en las profundidades del océano, solo que no los hemos encontrado todavía. Te presento al tiburón de bolsillo. Es diminuto, mide apenas unos 14 centímetros de largo, mientras que la mayoría de los tiburones de aguas profundas miden alrededor de 2 metros. Pero no dejes que su pequeño tamaño te haga subestimarlo, porque esta criatura es definitivamente uno de los secretos más geniales del océano. Descubierto en 1979 en las profundas aguas de Chile, este pequeño tiburón es como un dispositivo espía de la vida real con sus misteriosas bolsas ubicadas cerca de sus aletas delanteras. Estas bolsas son grandes, miden alrededor del 4% de la longitud de su cuerpo y se cree que brillan o secretan feromonas. Entonces, este tiburón podría iluminarse ya sea para confundir a los depredadores o para atraer presas en las profundidades oscuras. Y cuando digo profundas, quiero decir muy profundas. Se cree que esta criatura habita a más de 3.000 metros de profundidad. Además de su descubrimiento inicial en Chile, fue visto otra vez en 2010 en el Golfo de México, pero no ha vuelto a aparecer desde entonces. El tiburón de bolsillo no es el único animal luminoso del que hablaremos hoy. Esta cucaracha de 3 centímetros, científicamente conocida como Luchiormetica luke, fue recolectada por primera vez en 1939, pero tuvo su momento en el centro de atención décadas más tarde, en 2012. Lo que hace que este pequeño amigo sea tan interesante es que utiliza la bioluminiscencia, es decir, tiene manchas que se iluminan en la oscuridad. A diferencia de las luciérnagas que usan su brillo para encontrar una pareja, esta cucaracha usa su luz para imitar a un cascarudo tóxico y ahuyentar a los depredadores. Desafortunadamente, la región de Ecuador donde fue encontrada fue muy afectada por una erupción volcánica, lo que genera temores de que esta maravilla luminosa pueda ser un descubrimiento único en su tipo. Continuando con las criaturas diminutas, observa al Hippocampus minotaur, también conocido como caballito de mar cuellitoro. Este pequeño caballito de mar se destaca por su cuello ancho, su gran cabeza y su pequeño cuerpo, por lo que recibe el apodo de minotauro. Los únicos especímenes conocidos fueron recolectados frente a la costa de Edén, Australia, y nadie lo ha visto jamás en su hábitat natural. Por eso no sabemos mucho sobre su vida cotidiana. Algunos estudios sugieren que vive en aguas profundas a unos 100 metros de la superficie, lo que equivale aproximadamente a la altura de un edificio de 30 pisos.
Se cree que este misterioso caballito de mar gusta de enrollar su cola prensil alrededor de corales y que incluso podría esconderse en lechos de arena. Su color amarillo anaranjado tal vez lo ayude a mezclarse con los arrecifes de coral. Así que encontrar a esta intrigante criatura en el océano es como buscar una aguja en un pajar. El siguiente en nuestra lista es el gato de Nariño. En 1989 se descubrió un único ejemplar de este misterioso felino moteado en el volcán Galeras, en el sur de Colombia. Este pequeño tenía una cola corta con 7 anillos negros y la punta negra, y su pelaje era absolutamente único, más rojizo que el de sus parientes. Al comprender que no era un animal común, los investigadores decidieron visitar una serie de museos por toda América Latina para encontrar felinos similares, pero no hallaron nada. Luego, el análisis de ADN confirmó que no se parecía a ningún otro gato conocido, ya que se separó de sus parientes más cercanos hace 1.900.000 años. El colibrí de Bogotá tiene un impresionante color púrpura y plumas de vuelo negras, además de un mentón y una corona de un verde brillante. Durante años solo conocíamos un espécimen que fue encontrado en Bogotá, Colombia en 1909, y eso era prácticamente todo. Nadie sabía mucho más sobre este hermoso y misterioso pájaro, pero eso cambió en 2017 cuando se decidió analizar su ADN una vez más. Los resultados sugieren que el colibrí de Bogotá podría no ser una especie completamente separada. Parece que en realidad es un híbrido, lo que significa que fue una mezcla de colibríes de dos especies diferentes. Y es probable que su madre fuera un silfo de cola larga, que es un hermoso colibrí que vive principalmente en los Andes en América del Sur. La paloma verde moteada, también conocida como la paloma de Liverpool, es como el unicornio del mundo de las aves. Fue descrita por primera vez en 1783 por un médico inglés llamado John Latham, y eso fue todo. Desde entonces nadie ha dudado de que era una paloma, y muchos investigadores estaban convencidos de que era una especie distinta. Pero estudios recientes de ADN revelaron que esta ave podría estar relacionada estrechamente con el famoso dodo. Es ese pájaro regordete y sin capacidad de vuelo de Mauricio que parece una paloma gigante con un pico llamativo. De todos modos, la paloma de Liverpool mide aproximadamente 30 centímetros de largo y tiene una apariencia única con plumas manchadas de amarillo. A diferencia de su prima amante del suelo, la paloma de Nicobar, la paloma verde manchada tal vez haya sido más amante de los árboles, donde se alimentaba de frutas entre las ramas. Hoy en día, si quieres ver esta ave, tendrás que visitar el Museo del Mundo en Liverpool, donde reside el único espécimen conocido. Mientras estás en Inglaterra, asegúrate de pasar por Londres y visitar el Museo de Historia Natural. Allí encontrarás el único espécimen de zorro volador, conocido científicamente como Pteropus bruneus. Los zorros voladores son unos de los murciélagos más grandes del mundo. La longitud de su cuerpo, es decir, su tamaño sin contar las alas, puede llegar a los 40 centímetros. Pero este murciélago en especial, descubierto en 1874 en la isla Percy, es más bien una versión en miniatura de sus primos, con 21 centímetros de la cabeza a los pies. Así que, aunque no se ha visto en la naturaleza por un tiempo, no me preocuparía demasiado si me encuentro con uno de ellos. Estás sujetado a un barco que navega por el río Amazonas con un sol abrasador. Mientras consultas tu mapa, el navío empieza a balancearse de un lado a otro. El agua está comenzando a ponerse más intensa, así que te aferras a la vida. Te metes el mapa en el bolsillo e intentas tomar el control de la embarcación. Golpeas algunas piedras irregulares y te agachas para evitar las ramas de los árboles. Tu bote golpea una gran roca de la nada y se vuelca. Estás nadando en el agua verde y turbia. Mientras te esfuerzas por llegar a la orilla, tu barco es arrastrado por la corriente. Bajo el agua se esconde todo un mundo de animales extraños y peligrosos. Los peces candirú son criaturas parecidas a las serpientes que pueden crecer hasta 40 centímetros de largo. La arapaima puede pesar más que un hombre adulto y es más alta que la mayoría de los jugadores de baloncesto. Son los peces de agua dulce más grandes de Sudamérica. Tienen un sistema branquial híbrido que les obliga a salir a la superficie cada 5 o 15 minutos para respirar oxígeno para su gran vejiga natatoria. Sales nadando del agua embravecida y te secas. Oh no, tu mapa está completamente empapado. No hay forma de llegar a tu destino sin él. Te adentras en la espesa selva tropical apartando las ramas y las hojas. A medida que te sumerges notas algo en un árbol. Apenas se mueve, pero tiene garras afiladas y un pelaje raído. Estira el brazo hacia otra rama y trata de subirse, siempre
tan lentamente. Los perezosos duermen más de la mitad de sus días y solo bajan de los árboles una vez a la semana. Están tan inmóviles que a veces les crecen algas o musgo en el pelaje. La selva se hace más densa a cada paso hasta que apenas hay luz solar que ilumina el camino frente a ti. Notas que una figura te sigue. Con cada rama que pisas puedes oír un débil sonido a tu lado que se arrastra. Empiezas a caminar un poco más rápido y el sonido te alcanza. Consigues salir de la parte densa y pisas un camino estrecho hasta llegar a un acantilado. Aquí no puedes caminar normalmente, así que te pones contra la pared y caminas de lado para cruzar las colinas. Avanzas lentamente hacia el otro lado, con el río a 9 metros por debajo de ti. Mueves el pie derecho y algunas rocas caen al río. Sigues avanzando y das un paso en falso. Estás a punto de caer, pero te agarras a la rama de un gran árbol y te levantas. Observas un par de coloridas ranas venenosas a centímetros de tus dedos. Tocar cualquiera de estas puede ser extremadamente peligroso y dañino. A pesar de sus sorprendentes patrones de color, la rana dorada venenosa es uno de los animales más venenosos del mundo. Una de ellas salta junto a ti. Así que sueltas la rama y caes de nuevo al agua. El río te arrastra hasta que llegas a una corriente tranquila. Debajo de ti hay un enjambre de pirañas nadando con sus afilados dientes. El color rojo de su piel es inconfundible, así que nadas como un atleta olímpico. Las pirañas se comen cualquier cosa que se les ponga por delante, sin importar el tamaño. Te agarras a un tronco y te subes a una pequeña roca para recuperar el aliento. Debajo de la piedra hay una enorme anguila eléctrica. A pesar de su nombre, están más relacionadas con los siluros que con las anguilas. Utilizan sus potentes 600 voltios de electricidad para defenderse y atrapar comida. Estás atrapado a menos que seas como el basilisco común y puedas correr por el agua como una moto de agua. Estos increíbles lagartos tienen unas membranas interdigitales especiales en los dedos de los pies y pueden correr a una distancia de una cancha de baloncesto. Saltas sobre un montón de rocas hasta que llegas a tierra firme. Sigues caminando por la orilla del río hasta que te encuentras con una roca que se mueve. Te frotas los ojos y la ves desplazarse de nuevo. Es una tortuga con un aspecto de dinosaurio que parece un cocodrilo con armadura. La matamata es una tortuga de agua dulce que se disfraza con su entorno para atrapar a sus presas. Su cabeza es más larga que su cuerpo. Te abres paso entre ella y continúas. Vuelves a adentrarte en la selva y encuentras un lugar para descansar. Espera, hay hormigas gigantes por todas partes. Son las más grandes del mundo y pueden producir unas de las picaduras más dolorosas que existen, incluso comparable a la de una avispa. Inmediatamente te levantas y buscas otro lugar para descansar. Mientras sigues caminando, notas la misma sensación de que algo te sigue. Puedes oír el crujido de algunas hojas, pero está oscureciendo y no hay forma de saberlo. Encuentras un bonito lugar para hacer una fogata y echarte un sueñito. Pero en la Amazonia todo es una amenaza, excepto esos simpáticos capibaras que andan por ahí. Viven en grupos junto a las fuentes de agua. También son los roedores más grandes del mundo. No tienes que preocuparte por ellos si estás atrapado en medio de la selva amazónica. De repente sientes que algo se desliza a tu lado. Miras hacia abajo y ves una enorme anaconda verde a punto de apretarte. Son las serpientes más pesadas del mundo. Pueden llegar a medir 6 metros de largo y tienen un gran apetito. Te levantas y sales corriendo de ahí. Bien, has encontrado una cueva decente donde dormir. Es de día nuevamente y sigues vivo. Sigues caminando por la selva. ¿Has podido encontrar algún desayuno para aumentar tu energía para el resto del día? Ves un algo en un árbol que parece una rama. Pero es un potú, un maestro del disfraz que puede pasar días inmóvil en las ramas rotas de los árboles. Estos extraños pájaros utilizan esas ramas como su hogar permanente donde ponen sus huevos y se enfrían todo el día. Continúas tu camino por la selva tropical y ves una araña errante del banano arrastrándose por la rama de un árbol justo delante de ti. En la zona de la Amazonia se pueden encontrar 8 de estas especies. Son algunas de las arañas más agresivas y venenosas que existen. Así que das un gran rodeo y te alejas de ellas. Vuelves a sentir que alguien camina a tu lado, pero aún no puedes saber qué es. Ves un escarpado acantilado con una cascada que da a un gran lago delante de ti. Parece tranquilo hasta que ves un grupo de caimanes negros reuniéndose alrededor de la orilla. Son los mayores depredadores de todo el ecosistema amazónico y se alimentan de todo lo que se mueve. Menos mal que estás en la parte alta, si no, te resbalas y caes en el río justo en la parte más profunda.
De momento ningún caimán te ha visto. Nadas bajo el agua y tratas de llegar al extremo opuesto de donde están los reptiles. Mientras sales, trepando y te secas, notas unas grandes manchas negras sobre ti. Intentas quitártelas, pero se han agarrado con fuerza. La Haementeria gilliani encuentra su objetivo siguiendo el movimiento y la sombra. Una vez que se adhieren a la piel es extremadamente difícil extraerlas. La mejor manera de hacerlo es deslizar el dedo junto a su boca y tirar de él lentamente. Consigues quitártelos del cuerpo y ves que los caimanes están nadando hacia ti. Estás clavado a la pared con el lago de reptiles hambrientos acercándose. De repente un delfín rosado salta fuera del agua y los salpica. Pueden crecer más que los humanos y son las celebridades del Amazonas. Los científicos creen que obtienen su color de los capilares sanguíneos de su piel. En el Amazonas nadan incluso tiburones sarda. Estos peces gigantes carnívoros son una amenaza para los humanos y pueden nadar tanto en agua salada como en dulce. Estas criaturas se alimentan de cualquier cosa que esté a su alcance, incluidos otros tiburones. El delfín distrajo a los caimanes, así que subes al acantilado y tratas de encontrar la mejor manera de escapar. Las mandíbulas abiertas esperando que caigas en el pozo están justo debajo de ti. Tienes la suerte de escapar hasta la cima, pero mientras tus brazos te suben, lo primero que ves es un jaguar que te mira directamente. Es la criatura que te ha estado siguiendo todo este tiempo. Te levantas mientras empieza a rodearte, calculando su ataque. Sabes que no puedes enfrentar a un jaguar ni tampoco puedes huir de él, así que tomas una gran rama de árbol de suelo para defenderte. Salta hacia ti, pero te agachas a tiempo. El felino aterriza en el agua, lejos de los cocodrilos caimán. Menos mal que estos grandes gatitos son excelentes nadadores. Te levantas y continúas, y para tu sorpresa encuentras de nuevo tu barco. Lo arreglas y navegas para salir de la Amazonia. Todos hemos temido la oscuridad en algún momento de nuestra vida, ¿no? Digo, ¿recuerdas cuando tu mamá o tu papá te metían en la cama después de haberte leído un cuento de hadas aterrador, con monstruos y dragones, o incluso dinosaurios? Pero justo cuando tus padres estaban a punto de apagar las luces y salir silenciosamente de tu habitación, pensaste, ¿qué pasa si hay algo debajo de mi cama? O peor aún, si alguna criatura espeluznante está escondida en el armario. Probablemente podrías levantarte y comprobarlo, pero estaba demasiado oscuro. ¿No sería genial tener alguna fuente de luz que viniera del interior de tu cuerpo? Podrías usarla cada vez que quedaras rodeado de oscuridad. Desafortunadamente los humanos no somos capaces de hacer eso, pero hay un montón de criaturas que sí pueden encenderse solas. Y eso es gracias a algo que los científicos llaman bioluminiscencia. Los animales y los peces que viven en el océano tienden a tener este talento con más frecuencia que otros. Y puedes encontrar estas criaturas en cualquier lugar, cerca de la superficie o en el fondo, a 4 kilómetros de profundidad, si tienes habilidad para los números. Estas criaturas usan su luz para muchas cosas, como comunicarse con otros miembros de su especie, atraer presas e incluso asustar a los enemigos. La bioluminiscencia es básicamente la capacidad de un organismo para emitir su propia luz. La química tiene mucho que ver con eso. Tales animales usan dos químicos, uno llamado luciferina y el otro llamado luciferasa. Agrega un poco de oxígeno y ¡bam! Luz. Si alguna vez te preguntas si realmente estás viendo bioluminiscencia o si alguien solo dejó caer una barra luminosa en el océano, presta atención a los destellos de neón azul, verde o incluso rojo en el mar. Por lo general, se distribuyen en un área grande. Esto puede incluso hacer que el agua parezca brillantina o un cielo estrellado. Puedes agradecer a los calamares, pequeños crustáceos y las algas por este ambiente romántico. Ahora tengo otro fenómeno inusual para ti. ¿Qué tal una cascada dorada? No estoy bromeando, realmente existe y es un fenómeno natural. Para verlo tendrás que conducir hasta el Parque Nacional Yosemite, hasta las cataratas Horsetail. Asegúrate de planificar tu viaje en invierno o a principios de la primavera. Es la única época del año en la que puedes ver este asombroso fenómeno. No necesita ninguna explicación científica. No es más que la luz del sol al atardecer, iluminando la cascada de una manera tan única que la hace parecer un río de lava o de oro, tú eliges. Esa es la razón por la cual durante esta época del año la cascada Horsetail también se llama cascada de fuego. Desafortunadamente, este fenómeno se está volviendo cada vez menos visible con los años, principalmente debido a la sequía y otros problemas relacionados con el derretimiento de la nieve. Por lo tanto, si alguna vez decides visitarla, mantente bien atento, ya que el efecto es muy breve.
¿Alguna vez has oído hablar de una tormenta sucia? También se le llama tormenta volcánica. Aparentemente, los especialistas que investigan el fenómeno aún no lo comprenden del todo. Cuando ocurre una tormenta eléctrica común, las partículas con cargas positivas y negativas chocan. De ahí la chispa gigante que llamamos relámpago. También hace mucho ruido, que puedes reconocer como un trueno. Pero cuando un volcán está en erupción, algunas de las partículas de ceniza volcánica se cargan eléctricamente, y mientras se proyectan en el aire con una fuerza enorme, chocan y provocan descargas eléctricas. Todo este proceso hace que parezca que hay un rayo saliendo del volcán mismo. Imagínate toda esa ceniza, gas y humo saliendo del cráter. Y luego agrega un poco de electricidad a la mezcla. Hará que toda la imagen se vea realmente rara. No es de extrañar que este fenómeno se llame tormenta sucia. Ahora, ¿qué hay de las nubes que parecen olas? Esas se llaman nubes asperitas. Por lo general están bastante cerca del suelo, a diferencia de las nubes habituales del día a día. El nombre proviene de la palabra aspero, que en latín se traduce como áspero o desigual. En raras ocasiones puedes ver estas nubes cuando el clima está tranquilo, pero en su mayoría están asociadas con tormentas eléctricas. Estas nubes aparecen durante condiciones atmosféricas inestables y sorprendentemente no producen lluvia. A pesar de que se parecen a nubes oscuras de tormenta, también crean patrones aleatorios engañando a tus ojos y haciéndoles creer que estás mirando la superficie del mar desde debajo del agua. Otro tipo impresionante de nubes se llama nubes mammatus. Lo que las hace tan especiales es una serie de protuberancias que emergen de la base de cada nube. Una vez que estas nubes ingresan a un nivel en la atmósfera donde la dirección del viento cambia, puedes ver unos patrones similares a algodón en el cielo. Australia es tu lugar si te gusta el surf, pero no todas las olas que puedes atrapar allí están hechas de agua. Cerca de un pueblo llamado Hayden hay una ola misteriosa hecha de roca. Esta formación de granito supuestamente data de hace 2.630 millones de años. Eso fue mucho antes de que los dinosaurios comenzaran a andar por el planeta. Con una altura de 15 metros y 109 metros de largo, la ola se formó como resultado de dos procesos: meteorización y erosión. Hay un sedimento blando en la base de la ola de piedra que fue erosionado químicamente por el agua subterránea. Los vientos y las lluvias hicieron el resto del trabajo, provocando la erosión de la formación. Sus rayas rojas, amarillas y grises están hechas de hidróxido de hierro, carbonatos y otros compuestos químicos que fueron arrastrados por la lluvia. Llegaste a Australia, así que quédate un poco más. Hay otro lugar aquí que parece irreal, pero tendrás que volar sobre él si quieres obtener la mejor imagen. En la parte occidental del país, rodeada de verdes bosques, hay una serie de lagos. Todos son de un tono asombroso de rosa brillante. Y de todos ellos, el más famoso es el lago Hillier, un depósito de agua de 600 metros de largo. Está rodeado tanto de arena como de un bosque de eucaliptos. Esto hace que el tono del lago se destaque aún más. Una de las muchas teorías que explican el color de estos misteriosos lagos está relacionada con unas algas que parecen acumular altos niveles de una sustancia llamada beta-caroteno, que tiene un pigmento rojo anaranjado. Y otra explicación implica aloarchea. Esos son unos microorganismos que a veces se ven rojos. Incluso si no te gusta volar, los lagos son excelentes para nadar. No son tóxicos, aunque tienen mucha sal. Esto significa que podrás mantenerte a flote fácilmente y el agua no dañará tu traje de baño. Durante el invierno, en el norte de Canadá, ocurre un fenómeno extraño en el lago Abraham, en Alberta. Debajo de la superficie puedes ver unos objetos extraños que parecen medusas congeladas. Definitivamente no es el caso, ya que estas formaciones son solo burbujas de metano congeladas. Son como unas bolsas de gas que quedaron atrapadas bajo el agua después de que el lago se congelara. Aparecen cuando las hojas y el pasto caen al agua y las bacterias los digieren. Este proceso los transforma en metano. Este fenómeno es tan hermoso y extraño como peligroso. Las burbujas de metano pueden volverse altamente inflamables. Cuando las temperaturas aumentan durante la primavera, el hielo se derrite y estas formaciones comienzan a explotar y a burbujear. Es una vista espectacular,
Imagínate un lago lleno de refresco. Solo recuerda no llevar ninguna fuente de fuego. Puede ser muy peligroso para los visitantes. Puedes ver estos tipos de lagos en todo el Parque Nacional Banff de Canadá. La naturaleza a menudo hace su propia música. Solo escucha el sonido de los grillos por la noche o el relajante flujo de una cascada. Pero en el condado de Bucks, Pensilvania, hay un extraño fenómeno geológico que lleva las bandas sonoras de la naturaleza a un nivel completamente diferente. Se llama rocas resonantes, y los científicos aún no pueden explicar su comportamiento inusual. Si golpeas estas rocas con un objeto pesado, como un martillo u otra cosa, las piedras harán un sonido de campana como si estuvieran huecas, pero no lo están. Lo que hace que las rocas resonantes sean aún más extrañas, además del misterioso sonido que hacen, es que ningún animal quiere andar por ahí. Y aunque las rocas están rodeadas por un espeso bosque, los científicos aún no han logrado rastrear ninguna actividad animal en el área. Aún más sorprendente es el hecho de que, a pesar de todos los árboles alrededor de las rocas, no encontrarás hojas sobre ellas. ¿Qué es lo que hace que estas rocas sean poco atractivas tanto para los animales como para la vegetación? Es algo que aún está en debate. Ahora, este malote tenía el tamaño de un husky y tal vez podría pasar por uno, excepto que no tenía pelaje y era el depredador supremo con dientes caninos extra largos en forma de cuchilla. Encantador. Conoce al animal de dientes de sable más antiguo que se haya conocido. Vagaba por la tierra mucho antes que los dinosaurios. Los científicos hicieron la descripción de esta criatura basados en sus fósiles encontrados en la isla española de Mallorca, en el mar Mediterráneo. Hace unos 200 millones de años, ninguno de nosotros estaba por aquí en ese entonces. Aparecieron los primeros mamíferos verdaderos y vivieron justo al lado de los dinosaurios. Pero si retrocedemos aún más en su árbol genealógico, encontraremos un antiguo grupo llamado terápsidos. No se parecían a los mamíferos que tenemos hoy en día, pero contaban con algunas características clave que finalmente ayudarían a definir a los mamíferos. Por ejemplo, los terápsidos tenían aberturas especiales en los lados de sus cráneos para los músculos de la mandíbula y partes de sus mandíbulas luego evolucionarían en los diminutos huesos del oído medio que todos los mamíferos, incluyéndote, tienen hoy en día. Por lo tanto, el nuevo descubrimiento es lo que podría ser el fósil más antiguo conocido de terápsido. El hallazgo, que aún no tiene un nombre oficial de especie, pertenece a un grupo llamado Gorgonópsidos. Esos seres están más estrechamente relacionados con los mamíferos que con cualquier otro animal vivo. Algunos eran tan pequeños como gatos y otros tan masivos como osos polares. Los gorgonopsios tenían algunas características muy similares a las de los mamíferos, como diferentes tipos de dientes para distintas funciones. Pero a diferencia de los mamíferos, estos antiguos depredadores seguían reemplazando sus dientes, incluso sus enormes colmillos en forma de sable, una y otra vez a lo largo de sus vidas. Oye, eso sería útil. Hasta ahora los fósiles de gorgonopsianos más antiguos que conocíamos tenían aproximadamente 265 millones de años. Pero este nuevo fósil es incluso más antiguo, puesto que data entre 270 y 280 millones de años. El hallazgo fue sumamente detallado y completo, incluidos sus afilados colmillos en forma de cuchillo, partes de su mandíbula, piezas de su columna vertebral, costillas, vértebras caudales y huesos de los dedos, además de la mayor parte de una de sus patas traseras. Aunque el cráneo de la criatura no estaba completo, los científicos creen que medía alrededor de 18 centímetros de largo, y el animal en sí habría tenido el tamaño de un perro mediano grande, con un peso entre 30 y 40 kilogramos. Pero además de eso, realmente no se parecía mucho a un perro. Aunque tenía algunas características similares a un lagarto llamado perro lagarto, es completamente incorrecto. Los mamíferos y los reptiles comparten un ancestro muy antiguo de hace aproximadamente 320 millones de años, pero sus caminos evolutivos se separaron hace mucho tiempo. Cuando la criatura recién descubierta estaba viva, la isla de Mallorca se encontraba justo en el centro del gigantesco supercontinente Pangea. En ese entonces esta área pasaba por estaciones extremadamente húmedas y otras demasiado secas. Los científicos siempre se han preguntado si los momentos decisivos en la historia de los mamíferos ocurrieron en lugares tropicales como este, pero no teníamos los fósiles adecuados para probarlo. Ahora, con el descubrimiento del gorgonopsio más antiguo conocido en Mallorca, las piezas que faltaban en el rompecabezas están encajando. Parece que algunos pasos importantes en la evolución de los mamíferos podría haber ocurrido en entornos de baja latitud que aún no hemos explorado mucho. El llamado vacío en el registro fósil podría deberse simplemente a que los paleontólogos no estaban buscando en los sitios correctos.
El héroe del día no era el único tipo genial conquistando el planeta antes de que los dinosaurios se establecieran. Hace más de 500 millones de años, los depredadores más extraños que jamás hayan existido gobernaban los océanos. El nombre es un poco complicado de pronunciar, así que no lo voy a decir. Bueno, es Anomalocaris, pero literalmente significa camarón inusual. Esta criatura no se parecía en nada a algo vivo hoy en día. Los científicos piensan que fue el primer verdadero depredador ápice, la orca de su tiempo. El Anomalocaris era enorme para su era, ya que crecía hasta 91 centímetros desde sus afilados brazos raptores hasta la punta de sus aletas caudales. Durante un tiempo todos pensaron que los trilobites eran su alimento principal, pero nuevas investigaciones muestran que no era lo suficientemente fuerte como para romper el caparazón de los trilobites. Así que, en cambio, era un cazador veloz y ágil con una visión increíble que cazaba animales de cuerpo blando que se desplazaban rápidamente por el agua abierta. Otra criatura realmente genial de los tiempos predinosaurios es un pez que podía caminar en tierra. Eso es un truco asombroso. El Tiktaalik vivió en ríos pantanosos que se asemejaban mucho a la selva amazónica actual. Podía crecer hasta 2,7 metros de largo y encontraba a sus presas en ríos y entradas como un cocodrilo de agua dulce contemporáneo. Tenía un cuello flexible e incluso algunas versiones primitivas de pulmones, y gracias a ellos podía sobrevivir tanto dentro como fuera del agua. ¿Por qué peces como el Tiktaalik comenzaron a desplazarse hacia la Tierra hace alrededor de 395 millones de años sigue siendo un poco un misterio? En aquella época, el antiguo supercontinente llamado Gondwana se acercaba a la Tierra que se convertiría en Norteamérica. Este lento movimiento creó numerosos hábitats pantanosos y poco profundos, sitios perfectos para que animales parecidos a cocodrilos prosperaran. Además, estas áreas estaban cerca del Ecuador, por lo que eran cálidas y tropicales. Pero no había mucha comida esperándolos en tierra, así que tal vez se mudaron por razones de seguridad. Había menos depredadores y mejores lugares para poner huevos en comparación con el agua. Las criaturas primero se adaptaron a vivir en aguas abiertas, luego en aguas poco profundas, después en pantanos y orillas de ríos, y solo después de una larga y lenta transición, finalmente pusieron un pie en tierra firme. ¿Y qué tal un 1000 pies del tamaño de un coche pequeño y que pesa tanto como un perro grande? Esta maravilla, el Arthropleura, vivió hace más de 300 millones de años en lo que hoy es Inglaterra. En aquella época, durante el período carbonífero, la atmósfera de la Tierra tenía mucho más oxígeno, más del 26% comparado con el 21% de hoy. Los científicos solían pensar que los altos niveles de oxígeno eran la única razón por la que estas criaturas podían llegar a ser tan grandes, pero luego encontraron un nuevo fósil de una época en la que el oxígeno no era tan alto en comparación con hoy. Lo descubrieron por pura casualidad cuando una roca se partió de manera perfecta y reveló uno de los especímenes de 1000 pies gigantes más completos y grandes jamás encontrados. Este podría haber vivido no solo en áreas pantanosas, sino también en bosques abiertos llenos de semillas sabrosas, nueces y quizá incluso pequeños animales. Existe la posibilidad de que esta criatura no fuera un lento devorador de plantas, sino un depredador que atrapaba lo que podía encontrar. Después de dominar la Tierra durante aproximadamente 45 millones de años, los 1000 pies gigantes eventualmente desaparecieron. Es probable que los reptiles los hayan desplazado y hayan allanado el camino para la era de los dinosaurios. Por si alguna vez te preguntaste qué sucedería si cruzaras un oso polar con un tigre dientes de sable, aquí tienes la respuesta. Este sujeto, el Inostrancevia, dominó los ecosistemas del sur después de migrar más de 11.200 kilómetros a través del supercontinente Pangea hace aproximadamente 252 millones de años. Tenía una piel dura como la de un rinoceronte y colmillos enormes perfectos para arrancar grandes pedazos de carne. Además, era un excelente corredor. Una vez que llegó a su nuevo hogar en lo que ahora es Sudáfrica, sustituyó a todo un grupo de depredadores locales. Pero su gloria no duró mucho, ya que hacia el final del período pérmico, las erupciones volcánicas masivas cambiaron los patrones climáticos y extinguieron alrededor del 90% de todas las especies. Y dado que los depredadores en la cima suelen ser grandes, de lento crecimiento y no muy comunes, a menudo desaparecen entre los primeros cuando ocurren eventos de extinción masiva. Y así fue como nuestro amigo aquí se extinguió.
Nuestra criatura final del día fue una libélula que vivió hace aproximadamente 300 millones de años y tenía una envergadura de más de 60 centímetros, 6 patas largas y espinosas y enormes ojos saltones. Meganeura. Este gigante de 4 alas es probablemente el insecto volador más grande que haya existido y supera fácilmente en tamaño a las libélulas de hoy en día, que son sus parientes lejanos. Al igual que las libélulas modernas, a Meganeura le gustaba pasar el tiempo en áreas abiertas cerca de estanques y arroyos de lento movimiento. Pero a diferencia de las actuales, no solo cazaba insectos diminutos. Esta belleza probablemente era el principal depredador en esos espacios abiertos. Usaba las espinas en sus patas como una trampa voladora para atrapar presas en el aire, incluidos otros insectos voladores, pequeños anfibios e incluso criaturas similares a lagartijas. Los científicos encontraron los primeros fósiles de Meganeura en 1880 en rocas ricas en carbón en Francia. Los fósiles estaban increíblemente bien conservados y mostraban los patrones detallados de las venas en sus alas. Los científicos piensan que Meganeura creció tanto porque no tenía mucha competencia en los vertebrados y el aire en esa época, durante el período carbonífero, tenía mucho más oxígeno que ahora. Este es un cerebro humano real. O bueno, lo era hasta que una nube caliente de ceniza lo convirtió en vidrio. Esta loca transformación ocurrió hace casi 2000 años cuando el monte Vesubio decidió que era un buen día para erupcionar y destruir ciudades como Pompeya, Oplontis y Herculano. Este cerebro en particular le pertenecía a un joven que vivió en el año 79 después de Cristo en Herculano. No el pueblo romano más famoso, pero fue el primer lugar en ser descubierto bajo las cenizas del Vesubio allá por el año 1709. Alrededor de 200 años después, los arqueólogos encontraron los restos de este joven boca abajo sobre una cama. Todo el humo y la ceniza probablemente lo desorientaron, por lo que mientras la mayoría de los ciudadanos de Herculano corrieron hacia la costa con la esperanza de ser rescatados, el chico del cerebro terminó atrapado dentro de un edificio y se desmayó. Curiosamente, esto salvó su cerebro de desaparecer por completo. ¿Cómo demonios se convierte un cerebro en vidrio? Pues cuando el Vesubio entró en erupción, no solo expulsó lava, sino que también lanzó una nube realmente caliente de ceniza antes de que la lava solidificada pudiera fluir hacia abajo. Este tipo de lava, conocido como flujo piroclástico, puede alcanzar temperaturas de hasta 465 grados Celsius, una temperatura en extremo alta, lo sabemos, lo suficientemente caliente como para derretir tu cerebro, pero no tanto como para convertirlo en vidrio. La nube de ceniza, sin embargo, puede alcanzar temperaturas entre 500 y 600 grados Celsius. Pero para convertir algo en vidrio no solo necesitas calor, también necesitas un enfriamiento rápido. Para ponerlo de forma sencilla, tienes que calentar algo a una temperatura muy alta hasta que se derrita en un líquido. Si lo dejas enfriar con lentitud, las moléculas de este líquido comenzarán a organizarse calmadamente en forma de cristales. Sin embargo, si este algo se enfría muy rápido, se solidificará en la forma que tenía el líquido. Es como hacer cubos de hielo. Si viertes agua en una bandeja y la metes en el congelador, se convertirá en hielo porque se enfría rápidamente. Pero si dejas el agua a temperatura ambiente, solo se evaporará. Esto significa que el cerebro se derritió debido a una temperatura realmente alta, pero antes de que pudiera cristalizarse, por ejemplo, o simplemente evaporarse, se enfrió con rapidez. El flujo de la erupción no fue lo suficientemente caliente para que esto sucediera, pero la nube de ceniza que llegó a la ciudad antes que el flujo piroclástico fue lo suficientemente caliente para iniciar este proceso y lo hizo lo suficientemente rápido como para retirarse en el momento justo. Para determinar la temperatura exacta necesaria para esta transformación del cerebro al vidrio, los científicos utilizaron una técnica llamada calorimetría diferencial de barrido. Este nombre sofisticado básicamente significa que calientan fragmentos de vidrio para ver cuándo comienzan a cambiar de forma. Descubrieron que la nube de ceniza debía estar exactamente a 510 grados Celsius para que las células cerebrales comenzaran a derretirse. Ahora, ¿recuerdas cómo dije que este tipo estaba dentro de un edificio, pero la mayoría de los ciudadanos estaban afuera? Bueno, esas personas también estuvieron expuestas a este cambio drástico de temperatura, pero no se convirtieron en vidrio porque no estaban siendo protegidos por las paredes de un edificio. La protección proporcionada por el cráneo seguramente ayudó a nuestro amigo, pero no fue suficiente. Y como las otras personas no tenían la misma protección, sus cerebros solo se desvanecieron.
Y antes de que preguntes, no, ninguna otra parte de su cuerpo se convirtió en vidrio. Verás, se necesita algo de líquido para que ocurra el proceso de fabricación de vidrio. El cerebro tiene mucha agua y grasa, lo cual lo hace un candidato ideal para el proceso de cristalización. Otros órganos podrían haber contenido líquido, pero no estaban tan protegidos como el cerebro, por lo que fueron destruidos por el calor. ¿Y los huesos? Bueno, no tienen suficiente líquido, así que permanecieron igual. Los que no se carbonizaron, claro. Cuando el cerebro se convirtió en vidrio, se asemejaba mucho a una piedra de obsidiana, un tipo de vidrio volcánico formado por la lava enfriada de un volcán. Incluso el arqueólogo forense que descubrió este cerebro vidrioso pensó al principio que solo era una piedra. Estaba estudiando los huesos de nuestro héroe cuando notó algo brillante dentro de su cráneo, justo en medio de toda la ceniza volcánica que lo llenaba. Para su sorpresa, esta cosa era mucho más frágil que la obsidiana y también más pequeña, con algunos fragmentos que solo medían unos pocos milímetros. Solo se dio cuenta de que esto era parte del cerebro de este tipo después de llevar el cristal al laboratorio. Con la ayuda de un microscopio descubrió que esto no era una piedra, sino un tejido orgánico que básicamente son células que forman nuestros órganos. Este tejido orgánico estaba compuesto por proteína, una molécula producida por los seres vivos como animales y plantas. Y esta no era cualquier proteína, esta era específica del cerebro humano, porque cada órgano está compuesto por diferentes tipos de proteína. Los investigadores también encontraron células nerviosas preservadas dentro de este vidrio, completas con las ramificaciones que les ayudan a recibir y enviar mensajes. El microscopio también envió lo que quedaba de mielina, una sustancia grasa que acelera los mensajes que viajan a lo largo de los nervios. Esta no es la primera vez que los científicos descubren cerebros humanos conservados. De hecho, se han encontrado más de 4.000 de ellos desde el siglo XVII. Puede que no parezca un gran número, pero ten en cuenta que encontrar solo el cerebro conservado en un esqueleto, mientras que los otros órganos ya no están, no es algo tan común. Verás, el cerebro humano es en realidad lo primero que se descompone cuando estamos a 1,8 metros bajo tierra y usualmente se convierte en líquido. Cuando los científicos se topan con un cerebro humano, por lo general está seco, congelado o literalmente convertido en jabón. Un cerebro puede deshidratarse si una persona fallece en un lugar muy caluroso, como un desierto. Los cerebros congelados se encuentran, obviamente, en lugares en extremo fríos, como las tundras polares. Puede parecer extraño que un cerebro se convierta en jabón, pero el proceso de saponificación no es tan raro. Necesitas muchas grasas y aceites para hacer jabón y el cerebro humano está lleno de estos. Es un proceso complejo, pero si encuentras un cerebro convertido en jabón, debe haber estado enterrado en un lugar muy húmedo y con poco oxígeno. En 1982, por ejemplo, los trabajadores de la construcción encontraron docenas de esqueletos humanos en un estanque en Florida. Todos tenían 8.000 años de antigüedad y 91 de ellos aún tenían el cerebro intacto. Y por intacto me refiero a que se habían convertido en una especie de gelatina. Durante la década de 2000 se encontraron en España los cerebros de 45 personas preservados gracias a este proceso de saponificación. Este descubrimiento ayudó a los investigadores a comprender la composición química de los cerebros e incluso las condiciones climáticas del momento en que estas personas fallecieron. Científicos también descubrieron 2 cerebros de 3.700 años de antigüedad en Turquía que pertenecían a un hombre de mediana edad y a un adolescente que intentaban escapar de un ataque a su ciudad. Esta vez, los cerebros se convirtieron en carbón debido a un fuego extremadamente caliente. Y aunque sus cráneos preservaron los cerebros en este estado, el proceso de calentamiento y enfriamiento no fue lo suficientemente intenso para vitrificarlos. Pero esto es la primera vez en la historia que los científicos han encontrado un cerebro que de manera natural se convirtió en vidrio. Es como hallar un unicornio, pero de una forma más científica. Entonces, ¿qué significa este descubrimiento? Bueno, para empezar, nos brinda una visión de la vida de quienes existieron hace tanto tiempo. En segundo lugar, les enseñó a los científicos una forma increíble de preservar el cerebro humano. También demuestra cuán poderosa puede ser la naturaleza, lo suficientemente poderosa para convertir un cerebro en vidrio, pero lo suficientemente delicada para preservarlo durante miles de años. Así que demos reconocimiento al joven que sin saberlo contribuyó a la ciencia. Probablemente no tenía idea de que su cerebro un día sería la estrella de un descubrimiento revolucionario. Su trágico final nos ha ofrecido una fascinante mirada al pasado.